digamos, materiales. En este momento vamos a iniciar la primera sesión de trabajo en el seminario de urbanismo. Digamos, hoy pues vamos a trabajar el tema de la urbanización en América Latina. La idea de estos tres primeros temas es abordar la problemática de los espacios urbanos, de los procesos de urbanización y de las dinámicas que se vienen incorporando en el contexto de América Latina, de esos escenarios en los cuales ustedes están desarrollando proyectos de inversión a nivel urbano. Ustedes como arquitectos deben de tener en cuenta que este es un contexto muy particular. Hay unas razones en las cuales cada uno de los temas que se van a abordar en el seminario van a permitir ampliar una discusión. La organización temática tiene una lógica de discusión también. Eh, por razones, algunas, digamos, por razones a veces técnicas, nos vamos a saltar esas lógicas, pero la idea es que a lo largo de la discusión hayan una serie de hilos conductores que empiecen a tejer la lógica de este ejercicio. La lógica de este ejercicio es que ustedes tengan un soporte básico y conceptual del urbanismo contemporáneo, sobre todo el urbanismo que se acerque a unas realidades concretas, a unas problemáticas también específicas en los contextos espaciales en los cuales nuestras ciudades están inmersas, pero también unos elementos en torno a las reflexiones, y a las reflexiones también desde un punto de vista crítico, desde un punto de vista reflexivo, pero también desde las diferentes perspectivas que pueden darse desde lo táctico, digamos, desde los procesos de reivindicación, desde la reflexión a través, por ejemplo, de las políticas de género, de igualdad y de elementos que van a ser, digamos, esenciales para el desarrollo de la propuesta final de taller sobre escenario. A medida que vayamos avanzando, se va a ir, digamos, estableciendo una relación muy interesante en la cual ustedes están abiertos al debate. Ustedes pueden discutir desde los temas que están abordando, ustedes pueden discutir desde sus posiciones, incluso también personales, profesionales, un poco también buscando una idea también de establecer una conciencia crítica y conceptual frente a esta lógica del papel del urbanismo. Entonces, desde este momento, pues, los compañeros Fernando Rebolledo y Andrea Pérez tienen a cargo la primera sección del seminario. Entonces, en este momento pueden iniciar la actividad. Buenas noches. Nosotros nos tomamos como referencia para hacer la siguiente socialización el libro La ciudad construida, urbanismo en América Latina de Fernando Rebolledo. Pasa, Fernando, por favor. Traten de ampliar la diapositiva, pónganla más amplia que logre verse. Si ustedes pueden activar sus cámaras, mucho mejor, porque como estamos grabando, pues puede aparecer el video ahí pequeñito dentro de la grabación. Bueno, si pueden activarla, si no, tranquilos, pueden seguir hablando y haciendo la presentación. Ok. Las nuevas tendencias de la urbanización en América Latina. Pues como para comenzar, como una breve introducción de lo que nos decía el libro, nos dice que la ciudad es uno de los productos más extraordinarios que ha creado la humanidad. La define, o bueno, su definición es multifuncional. Concentra que la diversidad pertenece a la construcción y reconstrucción. Porque nunca se acaba. Se trata de un producto social, por decirlo de alguna forma, en procesos de cambio constante que tiene la historia. En cada ciudad se puede reconocer cada momento histórico por el que atravesó. En América Latina se puede reconocer en dos etapas definidas. Como lo logran ver en la diapositiva, o sea, tratamos como de colocarlas puntuales. Nos dice que la primera
se define a partir de la segunda posguerra, cuando se inicia una nueva lógica de la urbanización en América Latina. Bueno, esto se basaba en la periferación y la metropolización de, bueno, propios del modelo económico, de la sustitución, de importaciones del estado de bienestar. Como segunda medida o segundo punto, medio siglo después, cuando se empieza a perfilar otro patrón de urbanización en la región, que viene siendo como la introspección o el regreso de la ciudad construida en el nuevo contexto del proceso de globalización. Pasa, Fernando, por favor. El contexto de la nueva fase de la urbanización en Latinoamérica. En América Latina se viven tres procesos concurrentes que tienen a delinear los nuevos patrones de urbanización. Se trata, como lo están viendo en la diapositiva, cambios demográficos, la globalización y el desarrollo tecnológico. En cuanto a los cambios demográficos, observamos que tiene una tendencia general hacia la reducción de las tasas generales de urbanización, bueno, así como también las tasas de las ciudades más grandes. Mientras que la tasa de migración del campo a la ciudad es cada vez menos significativa, la tasa vegetativa cobra un peso mayor, lo que significa que las ciudades no dejan de absorber grandes cantidades de población, aunque esto produce un importante descenso en términos relativos. Podría decirse también que de igual manera se observa una paulatina urbanización de territorios vacíos y un redireccionamiento de los lugares históricos de urbanización. Entre estos se debe señalar puntos como las migraciones internacionales, no, o sea, así como, no sé, ahora en las migraciones grandes esas que están habiendo entre Venezuela y Colombia, por factores que ya todos conocemos. Y la segunda o tercera ciudades de nuestros países que se encuentran fuera de los territorios nacionales y que los migrantes presionen por la obtención de ciudadanías múltiples, por decirlo así. Escenarios como el descrito anteriormente generan dos tipos de situaciones. Por un lado, tenemos un cambio global que generan ya sea demandas sociales o urbanas, lo cual hace que la inversión de las ciudades sea, prioridad. Y por otro lado, confirma que hasta ahora ningún modelo de desarrollo se ha expresado de manera equitativa en el territorio. Desde el punto de vista, la globalización, bueno, como el otro punto, a escala mundial se viven los fenómenos de globalización social, cultural y económica, que esto produce así como paradójicamente una tendencia creciente a la concentración en los efectos a nivel local, y una tendencia creciente, en otras palabras, la globalización requiere de ciertos lugares estratégicos en las ciudades para proyectarse de manera general. De esta manera, la globalización tiene como una contraparte o una contrapartida el fortalecimiento de la escena local. Sin embargo, lo local solo tiene viabilidad en un número reducido de sitios y de acuerdo al lugar que tenga dentro del sistema urbano global. Y como tercer punto de este contexto, el desarrollo tecnológico, que viene siendo la revolución científico-tecnológica que estamos viviendo, principalmente en lo que es la rama de las comunicaciones. Esto hace que se introduzcan cambios notables, o al menos en dos aspectos que tienen que ver con el tema. Por un lado, en la aproximación de los territorios distantes y la modificación geográfica del planeta, esto lleva a la reducción de la barrera espacial que se opone a la generalización del mercado. Y la anulación del espacio por disminución del tiempo de traslado. Por otro lado, también tenemos que los modernos medios de comunicación, que convierten la parte fundamental de la socialización de la población.
Pasa la diapositiva, Fernando, por favor. Hoy, en el libro que tomamos de guía es las nuevas tendencias y sus temas como subtemas. Nos dice que la situación de la transformación extrema, compuesta entre otros por 3 procesos señalados, tienden a modificar el patrón y lógica de urbanización en América Latina. Esto lo dividieron, o sea, el autor lo dividió como en subpuntos que él creyó que eran como importantes de abarcar, que son el siglo en las ciudades o la ciudad como actor, la cosmopolitización de la ciudad, el regreso de la ciudad construida, los servicios, el gobierno local, lo ambiental urbano y el suelo urbano. Se puede decir que a partir, o sea, desde estos puntos de vista, empezando por el siglo de las ciudades o la ciudad como actor, podría decirse, o sea, como las ideas que tomamos y vimos que eran como más importantes, nos habla sobre la crisis en apariencia irreversible en el Estado Nacional, la globalización como cambio y la urbanización de la población. Lo que nos hace pensar que es posible que el siglo entrante será de las ciudades. También nos habla sobre cómo es una realidad descrita, otorga un nuevo protagonismo a las ciudades, por llamarlo de alguna forma, las cuales las llevan a constituirse junto con los estados nacionales y el mercado en uno de los actores internacionales fundamentales. Esto hace que se viva el cambio en la ciudad en los puntos como de pasar de ser un actor, o sea, a tener como importancia y ser un actor político y económico. Con respecto a la cosmopolitización de la ciudad, nos llamó mucho la atención cómo la globalización requiere de la localización, o sea, para existir. Lo local necesita de una internacionalización para desarrollarse, o sea, de articularse en la red mediante la competitividad que podría catalogarse como ubicación en el mercado y un posicionamiento que viene siendo la función de una red urbana y ubicación en el territorio. Una llevan a la cosmopolitización de la ciudad porque generan radios de influencia interconectados en espacios cada vez más distantes, distintos y discontinuos. Con respecto al regreso de la ciudad construida, contrario a lo anterior que dije, es decir, a la internacionalización, observamos que se observa un movimiento hacia el interior de la ciudad. El urbanismo fundado en la periferización y expansión urbana entra en crisis, lo cual hace que se observe la salida en la década de los 90, en la que puede definirse como un retorno hacia la ciudad existente. Estos procesos se catalogan en diferentes puntos. La ciudad, como un primer punto o subpunto, la ciudad se caracteriza por la permanente construcción y reconstrucción. Esto es que a la par produce también y reproduce. La ciudad latinoamericana también tiene la cualidad de ser joven, pero con vejez prematura. Joven por cuanto se desarrolla, se produce solo a partir de la segunda mitad del siglo, pero en condiciones de extrema pobreza, lo cual exige su mantenimiento y reposición y renovación constante. Y como tercer subpunto, la disminución relativa de la presión demográfica hace que los procesos de urbanización sea más la cantidad, sea a la calidad. En cuanto a los servicios, el tema de servicios es de hace mucho tiempo, pero en el contexto actual cobra un nuevo sentido. O sea, tenemos que los servicios se redefinen sus funciones y se priorizan. O sea que basándose en la posición y en la competitividad de las ciudades a nivel, o sea, del mercado mundial, se calcula el funcionamiento de los servicios.
De allí, o sea, vemos el incremento del cobro de las tasas de servicios sea más importante que la ampliación de las coberturas sociales, así como también la continuación, o sea, como continuando con lo anterior, las prioridades de los servicios también se modifican, lo que tiene que ver más directamente con la calidad de vida, o sea, tienen mucho en cuenta los puntos como saneamiento, educación y salud para catalogar los servicios. El gobierno local. El cambio, o sea, el cambio que vive el gobierno local en América Latina tiene que ver, por un lado, con el fortalecimiento de la sociedad local, proveniente de, bueno, de la promoción de nuevos sujetos sociales, como lo vemos hoy en día, como las mujeres indígenas, pobladores, líderes ambientales, líderes sociales, líderes jóvenes, etcétera, así como la renovación de liderazgos y, por otro lado, la descentralización de los estados. Esto lleva a que la profundización de la vía municipal del gobierno local haga una como, ¿cómo decirlo?, como una hegemonía municipalista de la escena y poderes locales que provienen del incremento de recursos económicos. En cuanto al punto ambiental urbano, se trata de un cambio en el tema, sino de la emergencia de lo ambiental como tema urbano, porque existe una mayor demanda y conciencia pública y privada, los impactos ambientales también que produce y la productividad de la ciudad en la economía, en la calidad de vida de la población. Esto existe un marco institucional y un conjunto de actores para reivindicarse del tema, o sea, que reivindican el tema. El proceso de universalización de las normas y de la presencia de nuevas tecnologías que imponen las tecnologías que imponen una lógica global en los mercados. También un punto viene siendo la agudización de la tensión existente entre los recursos naturales propios de la región y el manejo que pertenece cada vez más a un mundo globalizado. Y como último así subpunto o tema importante, la propuesta que pretende ser la organizadora del conjunto del llamado sistema artificial, principalmente a partir del concepto de ciudad. Y el suelo urbano y la ciudad, esto, o sea, lo que pudimos apreciar en el libro nos habla de que el suelo urbano y la ciudad tienen una relación fuerte, al extremo de que algunas teorías la hacen ver o la llaman como si fueran, la entienden como si fueran sinónimos. Pero se trata más que todo de una relación natural, porque, o sea, van como agarradas de la mano, o sea, una se lleva de la otra. No son el mismo significado, pero poseen un solo sentido, básicamente. Y hay una relación asimétrica entre ellas que hace que la funcionalidad cambie a lo largo de la historia de la ciudad. Si antes el suelo fue la variable explicativa fundamental como soporte de las actividades urbanas, en la actualidad lo es menos, mientras el desarrollo urbano fue inicialmente extendido desde la organización de espacio urbano como el uso del suelo y la densidad de la población, en la actualidad es a partir del incremento de la productividad de la ciudad. Continúa, Fernando. Ya. En este tema de la comunicación decimos que el urbanismo en sí representa un acto de comunicación. Esto debido a que por ese gran ámbito en que él se estableció, lo que este urbanismo se integró con otras disciplinas y fue la clave, digamos, en la formación universitaria en muchas partes del mundo y, digamos, en otros campos de investigación. Pero el crecimiento de las urbes y las distintas, digamos, en la gran distancia que ellas se crearon, empezó, digamos, una reurbanización, o sea, un regreso a la ciudad construida, una globalización y una complejidad social.
Esto hacemos referencia a las diversidades, digamos, en sentido de raza, de costumbres. Y todo esto se redefine como una comunicación urbana. Todo esto crea una divergencia entre lo que es la ciudad y los medios de comunicación. Entonces, en esto aparecen, digamos, tres situaciones claras. Una de ellas es que las ciudades, o sea, el continente contiene ciudades, pero como su bajo conectividad en esos niveles, los medios de comunicación decaen. Y por tanto la población que crece rápidamente crea una marginación en la estructura urbana. Eso rompe el tejido social, la socialización en sus habitantes con la ciudad. Explicando esto, digamos que se crean espacios, pero estos espacios quedan pequeños y entonces lo que las personas